Hola, bienvenidos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro taller de ¿Quién es Jesús? En la sesión número 3. Bueno, este video es el número 2, que se llama la sesión Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a pedirle a Dios por este tiempo para que nos enseñe lo que debemos aprender el día de hoy, ¿no? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por todos tus cuidados durante esta semana. Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos hoy en tu nombre, Señor, y queremos, queremos estar muy conscientes, Señor, de que tú eres la razón de nuestras reuniones, Señor. Tú eres la razón de nuestras vidas, Señor, y queremos conocer más acerca de ti, Señor, más acerca del propósito que tienes para nuestras vidas, acerca de tu voluntad para nosotros, nuestras familias. Señor, te pedimos que hoy tomes el control de cada uno de los comentarios que nosotros hagamos, Señor, que sean para, para edificación, que sean para sumar más conocimiento de quién eres tú, Señor. Estamos aquí dispuestos, Señor, venimos con un corazón agradecido para recibir más de tu enseñanza el día de hoy. Que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues les decía, la sesión se llama Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la base bíblica la tenemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Y se los voy a leer como lo hacemos habitualmente en la nueva traducción viviente. Dice así: en el hogar de mi padre, de hecho estoy leyendo a partir del versículo 2, me perdió el 1. Ahorita, bueno, si alguien tiene el 1, ¿lo puede leer? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. De hecho, es muy importante, nada más que aquí a la hora de copiarlo, no lo copié. Vuélvelo a leer, por favor, es Juan 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Ok, ahorita lo vamos a recordar, ese es medular, ese versículo. Y a partir del versículo 2 al 7, dice lo siguiente: en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando esté todo listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Versículo 5. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Versículo 6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Muy bien. Pues bueno, palabras siempre, las palabras de Jesús, pues vienen en rojo, en la mayoría de las Biblias, sobre todo las versiones que más leemos, este, y son muy importantes, toman especial importancia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda es la palabra de Dios, pero específicamente las palabras de Jesús, las enseñanzas directas de Él, siempre toman una relevancia mayor. ¿Sí? Y aquí vemos que este es uno de los pasajes más básicos e importantes de las Escrituras, porque es en estos pasajes que estamos leyendo en este taller, es lo que Jesús decía de sí mismo, ¿verdad? Este, y son, digamos que verdades básicas de nuestra fe. Aquí empieza Jesús hablándoles de estos temas del camino, de que hay un lugar donde el Padre nos espera, ¿sí? El camino, la verdad y la vida, ¿sí? Habla también de que Él está preparando un lugar para nosotros. Y les dice a los discípulos, les dice: si no hubiera un lugar, ¿creen que yo les estaría mintiendo? Si les digo y les prometo un lugar en el hogar de mi Padre, en la casa de mi Padre,
es porque lo van a tener, ¿sí? Y estaba dando promesas para el futuro. Entonces, ¿cómo conocemos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesús, ¿sí? Él es el camino porque es a la vez Dios y hombre. Esa naturaleza de Jesús es algo que muchas veces nos impide ver más claramente cada una de las doctrinas, porque queremos verlo como todo hombre, como todo Dios, y no, él se hizo hombre, se encarnó, pero nunca, pues sí renuncia a sus atributos divinos, ¿sí? Pero su esencia es que es Dios y, sin embargo, todo lo que hacía en esta tierra lo hacía por el poder del Espíritu Santo que obraba en él, no como Dios, ¿sí? Pero sí como un hombre empoderado por Dios, ¿verdad? Digamos que como hijo, como la tercera parte de la Trinidad, o la segunda habitualmente lo ponemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo, la segunda parte de la Trinidad, este, él sí era un hombre, 100% hombre, pero empoderado por el Espíritu Santo al 100%, porque como en él no había pecado, el Espíritu Santo operaba libremente en él. Entonces, al unir nuestras vidas a la de él, nos unimos con Dios. Y al creer en Jesucristo y en la obra que él hizo en la cruz por nosotros, que por cierto esta semana es una semana especial, porque recordamos este evento y todo lo que en la semana sucedió, ¿sí? Entonces, cuando confiamos que Jesús nos llevará al Padre, confiamos en que Jesús nos va a llevar al Padre y que todos los beneficios de ser hijos de Dios son para nosotros. Eso es lo que tenemos que confiar. Nosotros, en la medida en la que lo vamos conociendo y vamos conociendo cuál es su carácter, sabemos que podemos confiar en sus promesas. Si en algo es fiel, bueno, Él en todo es fiel, Dios, pero en algo que es, eh, eh, digamos que, y Él de una manera especial, es en su carácter. Si Él promete, Él cumple. Él lo que promete lo va a cumplir. Eso es algo que podemos tenerlo por cierto, ¿sí? Por conocido. Esos son fundamentos de nuestra fe. Cuando Jesús nos dice en la Biblia, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, la Reina Valera, ¿no? 1960, ¿sí? O sea, lo que quiere decir que hay mucho espacio para nosotros. Dice, y luego más adelante, pero no me quiero adelantar. Las palabras de Jesús muestran que que Él es el camino a la vida eterna. ¿Sí? A pesar de ser invisible, es seguro, porque es Él. Y en alguien podemos confiar. Y te dicen, tú confías para tener tu vida eterna, para estar en la presencia de Dios, ¿en qué confías más? ¿En tu sabiduría o en la de Jesús? ¿O en la de Dios? Obviamente en Él. ¿Sí? Nosotros somos solo una pequeña parte de su creación, para Él muy valiosa, tanto que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Eso es lo que nos añade valor. Porque luego también hay personas que defienden el valor del hombre porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y eso sí nos añade un valor. Pero lo que nos da un valor infinito es que Jesús haya dado su vida por nosotros. En eso ya nosotros tomamos un valor muchísimo más importante para Dios. Contrariedad, que hay gente que desprecia el sacrificio de Jesús porque no entienden quién es Él, ¿verdad? Y se dan el lujo de rechazarlo, sin entender qué es lo que están rechazando, ¿verdad? Y cuáles son las promesas que no van a conseguir, porque pues ni siquiera las buscan, ni siquiera las aceptan, ¿no? Entonces, el camino a la vida eterna es tan seguro como lo es nuestra confianza en Jesús. Y ese es un trabajo de cada uno vamos a demostrar delante de Dios cuál es nuestra fe. Entre nosotros, todos decimos, yo amo a Dios, creo en Jesús, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero lo que Dios ve en nuestros corazones. No importa lo que decimos delante de las personas, lo que importa es cómo vivimos delante de Dios. Y obviamente, después de tener una correcta relación con Dios, ahora sí, pues tenemos que ser un buen testimonio para las personas. Eso también es importante, ¿sí?
Él ya ha preparado el camino a la vida eterna, ya tiene el asunto resuelto. Ya nada más es que nosotros lo caminemos. Dice Jesús, yo soy el camino, o sea, hay un proceso que tienes que seguir. ¿Sí? Primero que nada tienes que creer en Él como Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados y creer en la obra que Él hizo en la cruz a nuestro favor. ¿Sí? Pero ahí se hace pero eso empieza apenas un camino. Si es un camino es porque lleva un proceso, ¿sí? Lleva una secuencia, por así decirlo. Entonces, el único asunto que tal vez queda sin resolver es nuestra voluntad de creer. Ahí sí, esto es una experiencia muy individual. Nadie te va a poder llevar a la presencia de Dios como compañero, como compañera, nadie te va a poder decir una, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Eso que decíamos cuando éramos niños, aquí no funciona. Cada uno vamos a comparecer en el juicio de manera independiente. ¿Quién sí nos va a acompañar? Si creemos en Él, es Jesús. ¿Verdad? Él es nuestro abogado. Pero nada más, ninguna otra persona, por más que te quiera, por más que te ame en este mundo, nadie va a poder comparecer. Eh, Luego vemos otro concepto que es, dice Jesús, yo soy el camino, ya hablamos del camino, lo dice yo, el camino, la verdad, ¿sí? Y la vida. Hablando de la vida, hay pocos versículos que describen la vida eterna, ¿sí? Pero esos poquitos están llenos de promesas. Siempre que Dios nos habla de la vida eterna, nos habla de los beneficios que vamos a disfrutar en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este pasaje, diciéndolo con otras palabras, dice Jesús, voy a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez para llevarlos. ¿Sí? Son promesas muy importantes, porque yo te puedo prometer algo, a lo mejor te cumplo y a lo mejor te fallo, pero Jesús te promete algo, Dios te promete algo, sabes que lo va a cumplir. Esa confianza podemos tener en Él. ¿Sí? Entonces, podemos aguardar con expectativa la vida eterna porque Jesús le ha prometido a todo aquel que cree en Él. No es una locura pensar que hay una vida después de esta vida. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es la palabra de Dios. Estamos aprendiendo que esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos que tener bien afianzado en nuestros corazones. Porque si nosotros le platicamos a alguien, ¿por qué somos seguidores de Cristo? ¿Por qué nos decimos hijos de Dios, cristianos? Tenemos que hablarles de la vida eterna. Tenemos que hablarles de las promesas. Pero si yo no tengo claro eso, ¿quién lo voy a poder compartir? ¿Quién me va a creer? Ni siquiera sé por qué estoy creyendo en Dios. ¿Sí? Dios es muy claro con sus promesas. Entonces, no conocemos los detalles de la eternidad, pero pero no deberíamos de tener temor, porque si el encargado de hacer los preparativos, como lo dice este pasaje, y de pasar esa eternidad con nosotros, es Jesús, pues, por más buen organizador que seas, Él es infinitamente mejor. Él sí sabe lo que nos conviene y Él sí está preparando las cosas en la forma del reino, ¿sí? O sea, a la perfección. Lo que hemos leído y lo hemos platicado en otras ocasiones, ya cuando el reino de Dios se establezca, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte. Solo Dios puede preparar un lugar como ese. Y es Él el que en este pasaje, en Juan, este, capítulo 1, te da estas promesas. ¿Sí? Él está haciendo los preparativos y Él también va a pasar esa eternidad con nosotros. O sea, no nos está diciendo, te voy a mandar a un lugar donde vas a estar muy bien. No, aparte, lo más importante es, Él va a estar ahí. ¿Sí? Él nos está acercando con el Padre. Ahora, por ser el camino, Jesús es nuestra senda al Padre. Es el camino que debemos seguir. Por ser la verdad, Él es la realidad de todas las promesas de Dios. ¿Sí? Lo que Él promete lo va a cumplir. Podemos saber que Él va a estar con nosotros.
Y por ser la vida, Él une nuestra vida a su vida divina. ¿Sí? Y como es Él, como vamos a estar unidos a Él tiene vida eterna. Él nos puede ofrecer esta vida. Ninguna otra religión, perdón, te promete vida eterna. ¿Sí? Porque ningún líder espiritual, ¿sí? Por muchos líderes que ha habido y que hay en otras religiones que mencionan, son personas que murieron y ya no están. Ellos no tienen el poder. Ellos no van a resucitar, no te van a resucitar a ti. ¿Sí? Ellos no pueden abogar por ti. Esa es la diferencia. Todas las religiones, todas las otras religiones, no ven a Jesús como el Jesús de la Biblia. Y ese es el Jesús que salva. Ese es el Jesús en el que debemos de creer. Él es el Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos tres elementos constituyen el andar cristiano totalmente inspirado y guiado por Cristo. Dios en las Escrituras nos enseña para vivir una vida conforme a estas realidades, a estas verdades. ¿Sí? Para decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tenemos que actuar en ese entendido, darle ese lugar, ¿sí? Comportarme reconociendo que Él es todo lo que dice ser. Porque si yo solamente lo leo como una teoría y luego voy y vivo como yo quiero, no estoy creyendo realmente. Estoy apenas en un proceso de entender, de simpatizar tal vez sí estoy interesado, pero no he estado, o sea, no he sido transformado por Dios para vivir de una forma en la que yo pueda eh, eh, vivir como Dios quiere. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Entonces, aquí se nos habla de cómo tenemos que vivir. ¿Sí? Tenemos que vivir. Dice, una vida nueva quiere decir: deja atrás tus antiguas creencias, tus antiguas tradiciones, tu antigua manera de vivir. Ahora ya tienes que vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo? Como enseña la palabra. Esa es la actitud que debemos tener. Porque si nosotros decimos creer en Cristo y vivimos igual que como antes vivíamos, no estamos siendo obedientes. Nos falta entender que entramos en ese proceso de santificación, en ese proceso de crecimiento espiritual, donde se va a ir viendo evidencia de lo que estamos creyendo. ¿Sí? Fíjense, en el libro de Tercera de Juan, es, deben ser los capítulo 1, versículos 3 y 4. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. Es una carta a un hermano, Cayo, ¿sí? Pero es una carta a toda la iglesia. Dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Esa es la forma en la que debemos desempeñarnos, siguiendo la verdad. La verdad que vemos en las Escrituras es nuestro parámetro. Es lo que a nosotros nos sirve para decir: esto es correcto, esto le agrada a Dios y esto no. Esto no lo debo de hacer. Y si caigo en un error, caigo en un pecado, hay que llamarlo con todas sus letras. Si caigo en un pecado, pues debo de arrepentirme y cambiar, ¿sí? Para vivir como Dios quiere que yo viva. Dios, Dios sí nos ha puesto en este tiempo, hemos vivido en esta etapa de un mundo caído, pero también nos dio la ayuda del Espíritu Santo. No podemos siempre argumentar que tenemos una naturaleza pecaminosa, sí la tenemos, pero si el poder de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces ya tenemos las herramientas. ¿Sí? Solo me queda, si verdaderamente quiero rendirme a sus pies, a rendirme a su soberanía, o si quiero seguir viviendo de mi manera. Hay canción que dice esto, ¿verdad? Este es el alma, y muy bonitas canciones, pero la enseñanza no es la correcta. Nosotros no tenemos que vivir a mi manera,
No es como yo quiero. Esa es la manera de Dios. Y muchas cosas que son a la manera de Dios, cuando yo tengo el corazón correcto de querer agradarle, pues se van a volver a mi manera, porque mi manera es la que Dios quiere. Ese sería como que el complemento correcto de esa frase. Pero si yo quiero vivir a mi manera, por mis propios principios, sí, sí, o sea, poniendo yo las reglas, pues muy seguramente no va a ser a la manera de Dios. ¿Sí? Pero no se agüiten, la canción está bonita. Hebreos 10, Hebreos 10, versículos 19 al 22. Y aquí el título que trae es la nueva traducción viviente y el título dice, un llamado a permanecer firme. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, porque la sangre de Jesús, por causa de la sangre de Jesús, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y ha ido lavando, nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Sí? Y aquí nos está hablando de que podemos entrar a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. ¿Sí? Con su muerte, Él abrió un camino nuevo que no existía en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir esas profecías del Antiguo Testamento para abrir ese camino, dice aquí, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, porque tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesús, que gobierna la casa de Dios. Entonces, entremos a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Eso es algo que podemos hacer no todos los días. Esto no es un deseo para la vida eterna. Desde hoy tenemos este privilegio y hemos creído en Él. Y no, lamentablemente no todo el mundo lo tiene. Vaya, el acceso lo tienen, pero no todo el mundo lo acepta. Así es. Entonces, dice que nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo y nos ha purificado. Y todo nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y así es como trabaja Dios. Dios, no importa lo que has hecho en el pasado, no importa. Si tú crees en Él, Él te limpia de todos tus pecados. Su sacrificio sirve para quitar todos los pecados de tu vida. No importa lo que hayas hecho. ¿Sí? No importa lo que hayas pensado, no importa lo que hayas actuado, no importa lo que hayas dicho, no importa nada. Jesús no tiene limitantes ni tiene problemas con los pecados de nadie. En el sentido de, Él tiene el poder para limpiarlos. ¿Sí? Entonces hay que tener esa fe en Él, hay que tener esa confianza. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Cree la mayoría de la gente en la existencia de Dios? Yo creo que podríamos decir que la mayoría de la gente no cree en la existencia del Dios de las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 14, versículos del 1 al 3? Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, del 1 al 3. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Sí? Nosotros debemos de reconocer que esta era nuestra situación antes de creer en Jesús. Decíamos, no hay Dios, yo vivo como quiero. ¿Sí? Yo siempre he dicho esta frase, sin temor de Dios no hay freno. Así vivíamos antes. Tenemos que reconocerlo. Pero ya no queremos ser de los necios. Dice aquí que solo los necios dicen, por eso no hay Dios. Ya no seamos de eso.
Y ahora, cuando ya aceptamos que sí hay un Dios, pues ahora vamos a ver, a conocer a ese Dios para ver cómo es Él y cómo debo vivir. Porque un Dios, en su más amplia definición, que no se podría definir a Dios con palabras, pero sí entendemos que Dios es el creador de todo. ¿Sí? Él es la causa, primera causa, lo que existió antes de que cualquier cosa existiera, eso es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Entonces, si existe un ente así, tan sabio, tan majestuoso, tan poderoso, con tantos atributos divinos, ¿qué sentido tiene no interesarme en él? O sea, es donde vamos aprendiendo que ya nosotros no somos el protagonista de nuestra propia película. Sigues, ahora sí, él es el protagonista. Él debiera ser el protagonista en mi película. Yo solamente soy un actor de reparto, ¿verdad? Que en la medida en la que voy y lo busco para conocerlo más, voy a entender cuál es el propósito que él tiene para mi vida y al final, toda mi vida, durante la vida eterna, todo lo que yo haga para él es simplemente porque él lo merece y él es más importante que yo, infinitamente. Es más importante que toda la raza humana junta, infinitamente es más importante. No hay ningún líder humano, ningún líder terrenal que pueda decir, no, yo estoy en otra categoría. No, no es cierto. No comparado con Por Dios. eso él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Así es, y él es muy celoso, él no reparte su gloria. En el sentido de que él no te va a decir, crees en mí, pero también crees en esto y esto y esto y esto. No, no, no. Por eso dice, mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero eso dice con todo tu corazón. O sea, no lo repartes con nadie. No quiere decir que no quieras a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos. Pero quiere decir que ese amor que tú les tienes a ellos, de hecho es muy grande, parezca como desamor frente al amor que le debes de tener a Dios. ¿Sí? Es el tamaño del amor porque es el tamaño del amor que Dios derrama en nosotros. Porque el amor de Dios, ese es el verdadero amor que Él nos derrama, por eso nosotros podemos amarlo de regreso. De hecho, no lo amamos por iniciativa propia, eso tenemos que tenerlo muy claro. Dice la Biblia que lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Porque luego hay quien dice, no, si yo lo amo y yo no fallo, o sea, lo amas solo porque Él ya te amó, por todo lo que hizo por ti. Pero decirlo así es como porque yo quiero. Sí, o sea, es como si tuviéramos en nuestra propia naturaleza la fuerza de amar la forma en la que Dios ama, no lo tenemos. Lo tenemos solo si lo recibimos de Él. Por eso es importante ir a su presencia. ¿Sí? Dice el libro de Romanos 3, versículos 10 al 12. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay uno que haga lo bueno ni uno solo. Y aquí este libro de Romanos está citando el Salmo 14. Acabamos de leer, son las mismas ideas. Dice, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Roma, y dice, les recuerda este pasaje. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Así estábamos antes de creer en Jesús. ¿Verdad? Se espera que esa actitud es la que abandonemos para ir a una relación correcta con Dios. ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de Dios? Es otra pregunta de opinión, pregunta general. ¿Cómo será ese concepto? ¿Qué piensa la gente en general acerca de Dios? Para empezar, yo creo que es una pregunta que poco se hace realmente. Pero un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo, sí le pone interés a la pregunta. Y entiende que es importante conocer cuál es el carácter de Dios. Pero fuera de ahí, pues muy difícilmente las personas van a tomar un tiempo para reflexionar en cómo es Dios, porque precisamente no lo han conocido y sus prioridades pues, no son esas.
¿verdad? Dice el libro de Isaías, capítulo 40, está largo el pasaje, pero se los voy a leer del versículo 12 al 26. Dice, ¿o lo quieren leerlo? Isaías 40, del 12 al 26. O el que quiera, ¿eh? Atento, ¿vale? Con confianza. Del 12 al 26, por favor. Dice, El título, no existe otro que se iguale al Señor. no existe otro que se iguale al Señor. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas con una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada en una noche de Dios. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata. Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos un carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan y se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas. El libro de Isaías, capítulo 40. Te invito a que lo leas con más calma. No nos vamos a detener en cada uno de los puntos, pero a esto nos referimos en esta pregunta. Qué impresionante es el poder de Dios y la majestuosidad de Dios. Y estamos hablando de Jesús, y no hay que perder de vista que Jesús ya era Dios, el Hijo ya existía antes de encarnarse en la persona de Jesús. Dice la Biblia que Jesús era antes de todas las cosas. Él ya existía. Se encarnó. Entonces, estos atributos que son de Dios, que son del Espíritu, son también de Jesús. Esta es la forma en la que debemos verlo. Dice que Él sostiene los océanos en la mano. ¿Sí? Que Él, ¿quién quién puede dar consejos al Espíritu? ¿Sí? ¿Quién sabe, qué se le necesita sobre lo que es bueno? ¿Qué necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Sí? ¿Alguien le enseñó a Dios qué es lo correcto? ¿O alguien le mostró la senda de la justicia? No, Él diseñó todas estas reglas. Toda la sabiduría de Dios estaba puesta antes de la creación. ¿Sí? Dice aquí que
No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. La ciudad más majestuosa, Dubái, no es nada delante de Dios. Los trillones de dólares que tienen los más ricos del mundo, por cierto, Elon no es para nada de los más ricos del mundo. O sea, hay gente arriba de ellos. ¿Sí? Bueno, ellos, por todo su poder, con todo su poder económico, no son nada delante de Dios. Dios nos impresiona con eso. Y a veces confundimos el término Dios con un líder y confundimos con los líderes terrenales, con las personas. No tiene punto de comparación. Dice aquí, Más abajo, en el 28, versículo 28. sí, ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. sí, repítelo, ¿no? Versículo 28. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. ¿Sí? Y estamos hablando de Dios en su más amplia concepción, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos atributos le aplican a las tres personas de la Trinidad, que es un solo Dios. Y esa es la forma en la que tenemos que reflexionar acerca de Dios. Por eso es importante que vayamos a las Escrituras, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, para conocer todos estos atributos de Dios. No podemos ser eh, descuidados en, en buscar conocerlo cada día más, porque esa va a ser la forma en la que Él va a impactar nuestras vidas y verdaderamente nos vamos a alinear a su voluntad cuando reconozcamos quién es Él. En la medida en la que lo vamos conociendo, Él va puliendo y va armando rompecabezas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que vayamos alineándonos y lo vamos siguiendo de una manera más correcta, porque actuamos conforme a quién es Él. ¿Sí? No es por iniciativa propia. Mantenernos firmes Así es, mantenernos firmes, pero no en nuestras fuerzas. No es en el conocimiento. Así es, o sea, firmes en el conocimiento de quién es Dios y cómo quiere que vivamos, reconociendo que tenemos mucho por cambiar, mucho por mejorar, mucho por aprender. De la Biblia, que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Tú no puedes considerarte que ya la hiciste. No, la lucha es diaria. Totalmente. Siempre va a venir un nuevo reto, un nuevo obstáculo, una nueva situación. Hoy estamos muy tranquilos, mañana no sabemos qué se presenta, pero la ventaja es que Dios no cambia. Si en algo podemos estar tranquilos, es que Dios es fiel a Él mismo. Entonces lo que Él dice, Él hará. Todas las promesas que Él ha plasmado a través de todas las escrituras, esas promesas se van a cumplir. Es un hecho. ¿Qué queremos? ¿Participar de ellas o no? Esa es nuestra decisión, muy particular. Vaya, es muy personal, ¿no? Ahora, ¿hay otras formas de ir al Padre, aparte de Jesús? Pues no, sabemos, ¿no? La pregunta, ya saben, este tipo de preguntas son retóricas y ahí está la respuesta en sí misma. Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Mentiras si te dicen que hay otras maneras de llegar a Dios. La Biblia dice que no hay que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:2. ¿Sí? Ahora, ¿le bastará al hombre con ser bueno para ir al cielo? No. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. O sea, no solo no te basta con ser bueno, o sea, no eres bueno. Por más que quieras, no lo eres, no al nivel de Dios. No para poder decir, soy tan suficientemente buena persona como para ganarme el derecho de estar en su presencia por mis propios medios. De hecho, hasta parece un chiste, pero lamentablemente hay personas que sí piensan así.
De hecho, hay religiones que te enseñan a salvarte por las obras, a salvarte por ser bueno. Y hasta hay dichos populares. Tú le ayudas a cruzar la calle a una abuelita, ¿qué te van a decir? Te ganaste el cielo. ¿Qué es fácil? Es un chiste. Para los que conocemos la verdad, que Dios nos ha dado el beneficio de recibir esta revelación, sabemos que así no es. La Biblia no enseña que nos salvamos haciendo buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de una fe genuina en el Dios verdadero. Porque luego todavía hay mucha gente que dice ten fe. ¿Y qué? No, pues ten fe. Esa no es la fe en Jesús. Esa no es la fe que salva. Esa fe de que te va a ir bien es superstición. Eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Y hay mucho en este mundo. Hay mucha gente que se dice ser gente de fe porque decretan y declaran y tú eres dueño y tú mereces todo y el universo se va a alinear para que tú puedas recibir lo que quieras en esta vida, porque también Satanás es proveedor. ¿Sí? O incluso puede llegarte de rebote una bendición. Eso no quiere decir que es una relación correcta con Dios. Hay que entender cómo puedo ser salvo en el día del juicio para poder buscar esa salvación. Hay que entender que un día vamos a estar delante de Dios compareciendo por todo lo que hicimos y dijimos, por todos nuestros pensamientos, y que más nos vale alinearnos y ponernos a cuentas con Él, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio, porque si no, no vamos a ir a la presencia de Dios. Punto. Hemos creído que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia te enseña. De hecho, la Biblia enseña también que cualquier otro evangelio, que cualquier persona que te enseñe un evangelio diferente a que sea maldito. Y lamentablemente, desde el púlpito, ciertas religiones enseñan un evangelio distinto. Y lamentablemente, iglesias que han empezado con doctrina sana, correcta, también empiezan a enseñar otros evangelios y también están en riesgo de perderse si no se corrigen. ¿Sí? Dice aquí la siguiente pregunta de opinión: ¿qué podrá hacer el hombre para tener esta bendición? ¿Qué puedo hacer yo? Dice el libro de Efesios, también es un pasaje larguito, que los voy a leer yo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y el título del pasaje dice: Vida nueva con Cristo. Dice así, Efesios 2, del 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio la vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Fíjense qué impresionante. Perdón, me faltan versículos 8 al 10. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
Y la parte que quiero resaltar, fíjense cómo aquí dice, que todos éramos objeto del enojo de Dios. No hay nadie que se salve de esta situación. Todo el mundo, los que no son creyentes, que no toman a la Biblia como la palabra de Dios y que no la consideran para nada en sus vidas, tú escuchas decir a mucha gente, todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, todos somos creación de Dios, pero estábamos, antes de creer en Él, estamos en una relación, todos tenemos una relación con Dios, nada más que unos como hijos y otros como enemigos. Y eso, este mensaje a nadie, no es popular. A nadie le gusta que le digan, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo porque hoy estás enemistado con Dios. No es tu amigo. No te espera nada bueno en el juicio. Nadie quiere escuchar un mensaje así. Pero es necesario que conozcan esa verdad para que luego les hablemos en la forma en la que ellos pueden tener acceso a estos beneficios. Luego dice aquí en el versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Por qué? Porque no nos merecemos que nos salve. No hay nada que nosotros pudimos haber hecho para ser beneficiarios de este regalo. ¿Sí? Tenemos que estar muy conscientes. De hecho, me acuerdo de un video, está muy padre, me parece que es un trabajador de los servicios de recolección de basura, creo que es de Londres, el video que pasan ahí. Y es un video, si lo encuentro se los paso, porque le preguntan, ¿qué es lo primero? Le preguntan, le hacen ahí como una encuesta en la calle, y tú eres creyente, ¿sí? ¿Tú crees en Jesús? Sí. Sí. Cuando estés enfrente de él, ¿qué es lo primero que le vas a decir? Y él responde de una manera muy genuina que te contagia. ¿Verdad? Es la actitud correcta que yo creo que deberíamos de tener todos. Dice, lo primero que le voy a preguntar es, ¿qué yo? O sea, ¿qué tengo yo para que te fijes en mí? No, sé que no me lo merezco. Y esa es la actitud correcta. Que no todos estamos en esa posición. Muchas veces queremos sentirnos merecedores de lo que Dios nos da. No estamos entendiendo quién es Él. Y no estamos entendiendo quiénes éramos nosotros y de dónde fuimos sacados. Nos añade muchísimo valor el sacrificio de Jesús en la cruz, pero es solo por su bondad, no porque nosotros lo podamos merecer de ninguna forma. Somos infinitamente menos valiosos. De hecho, dice que las naciones más poderosas son como un grano de arena. Pone un dedo y destruye todo. Obviamente no lo va a hacer, porque no es tu deseo, pero ese poder que tiene. Ese es el tamaño de Dios que tenemos. Ahora, esa es la forma en la que nosotros podemos acceder a la bendición, a través de creer en Él, seguirlo, reconocerlo como el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay quienes desprecian sus beneficios. Lamentablemente. Dice el libro de Romanos 1, del 18 al 32, el subtítulo dice la ira de Dios contra el pecado. Dice así. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos no conocen la verdad acerca de Dios. Ellos conocen, versículo 19, Romanos 1:19. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Sí? Es cierto que ellos conocieron a Dios, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves
de animales de cuatro patas y de reptiles. O versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y de desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien, saben bien que la justicia de Dios exige a los que hacen estas cosas, perdón, saben bien que la justicia de Dios exige que a los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y bueno, en la pregunta decíamos que si hay quienes desprecian la bendición de la vida eterna que ofrece Dios a través de Jesús. Claro que sí. Pero Dios dice, no, nadie tiene pretexto, porque desde la creación del mundo, Dios se ha mostrado en el cielo, en el mar. Te quedas impresionado cuando ves el mar. Sabes que eso tiene que ser alguien muy grande el que lo diseñó de esa forma. O solo pensar en el cielo, en las estrellas. Ahorita hablábamos en el pasaje de Isaías 40, como dice que las estrellas Él las llama a cada una por su nombre. Él las ordena, Él las pone en su lugar y las mantiene ahí. Ese es el Dios en el que podemos creer, ¿no? Solo viendo la naturaleza, y no tienes que ver el cosmos, y no tienes que ver el mar, y no tienes que ver las montañas, con que veas una pequeña parte de la naturaleza, o reflexiones en cómo está hecho el cuerpo humano, cómo es que hoy estamos aquí teniendo una conversación y entendiendo lo que estamos diciendo y indagando acerca de Dios. Es una maravilla, cada día de nosotros es un milagro. Y nosotros tenemos la opción de sorprendernos y darle gracias y alinearnos a Él, poder rechazarlo, como muchos lo hacen. Y ya leímos todas las barbaridades que hacen las personas o que hacíamos todos los que estamos alejados de Él. ¿Sí? Es increíble. Y bueno, y todo eso, cuando tú crees, Dios te limpia todo eso. Eso lo sabemos. ¿Sí? Pero lamentablemente, sí hay hoy, y leímos, dice aquí, toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. No están leyendo las noticias. Todo esto hay. ¿Sí? Y nosotros mismos podemos caer en errores, pero no somos de los que pecan. Queremos mantenernos en ese pecado ignorando que existe un Dios. Caemos porque sí, a veces fallamos, pero nos arrepentimos y nos alineamos a su voluntad. Es lo que queremos. Es lo que deberíamos de anhelar. ¿Sí? No tenemos un permiso para pecar, pero se nos concede regresar a Dios en arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, sí, aquí habla de que hay personas que no quieren entrar en razón, que no cumplen lo que prometen, que
son crueles, que no tienen compasión, y saben bien, muchas personas saben que están haciendo el mal, pero desafían el poder de Dios. Obviamente su futuro no es nada alentador. O sea, por pura lógica. Hay un debate, hay un primer debate. ¿Hay Dios o no hay Dios? Cuando ya pasamos este debate, porque es más necio todavía decir que no hay Dios, sin argumento. ¿Sí? No hay ningún argumento. Se requiere más fe para creer que la creación está hecha por aleatoriamente. Es más tonto creer eso a creer que hay un diseño inteligente detrás de todo esto. Claro que tiene que haber una sabiduría y principios de parte del creador de todo. Todo está perfectamente diseñado. Que ahorita estamos sufriendo los efectos del pecado con el pecado original, y ahí se rompió toda la creación. La creación que hoy vemos no es como la creó Dios. Antes no había dolor, no había enfermedad, no había muerte. Cuando el hombre pecó, porque Dios no lo obliga a no pecar, le deja el libre albedrío, caímos en pecado, con Adán pecamos todos y todos sufrimos los efectos de ese pecado. Es lo que muchos no logran todavía comprender. Que ahorita por eso se queja la gente. ¿Por qué si hay Dios? ¿Por qué hay enfermos? ¿Y por qué hay secuestros? ¿Y por qué hay accidentes? ¿Y por qué hay tanta tragedia? ¿Y por qué hay maldad? ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa en la que nos conviene ser sinceros delante de Dios, honestos delante de Dios, y arrepentirnos de todos los pecados que nosotros sí pudiéramos haber hecho, ¿verdad? Para no ser, para poder accesar a las promesas futuras. La vida como hoy la conocemos se va a acabar. Esto es pasajero, esto no es lo importante, esto es solo un proceso. Esa es la etapa en donde tú puedes decir, creo en ti Jesús y te sigo. Y por favor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, porque si no yo no puedo. Esa es la etapa en la que nos encontramos. Pero esta etapa va a terminar. Y hay quienes sí van a ir al castigo eterno. No porque Dios sea amor, quiere decir, o sea, dice las escrituras que Dios no tiene por inocente el culpable. Si algo es que es justo. ¿Sí? Y todos vamos a comparecer un día delante de Dios. Y los que no tengan a Jesús como su abogado, los que no hayan creído en su sacrificio, los que no hagan propio ese beneficio, el sacrificio de Jesús en la cruz, van por su cuenta y no la van a hacer. Van al castigo eterno. Hay personas que no quieren entender esto, porque Dios es amor. Todos saben que Dios es amor. ¿Sí? Y todos creen que automáticamente si te mueres vas a su presencia. Y Dios es justo, no puede hacerlo. Vaya, no puede hacerlo porque no está en su carácter violar su propia esencia. Delante de Él no puede haber pecado. Punto. Y si tú no te arrepientes de tu pecado y Cristo no paga por tu pecado, el pecado está en ti. Entonces tú no vas a la presencia de Dios. Punto. No seamos de eso, obviamente. Y eso es lo que tenemos que predicar a otras personas. ¿Sí? Para que también salgan de esta ignorancia, salgan de esa posición necia, se rindan de una vez y se alineen a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que la gente desconoce. De hecho, nosotros mismos, siendo seguidores de Cristo, hay muchas cosas que desconocemos. Conocemos una pequeña parte de las escrituras y una pequeña parte del plan de Dios, pero lo que vamos conociendo es suficiente para que nos atraiga a buscar conocer cada vez más a Dios y cuál es su voluntad. Ese sí es algo que debo de tener desde un principio. Hambre por conocer más de Dios, por conocer más a Dios, por tener una relación íntima con Él, por conocer su voluntad. Si voy empezando, no pasa nada. Si mañana regresa Cristo y tú estás en ese proceso con la actitud correcta y la motivación correcta, estás en un excelente lugar, estás seguro, estás en un lugar seguro. Pero no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? Diciendo que sí quiero, pero no quiero cambiar. Y a veces hay que tomar decisiones y a veces nos va a costar. Vamos a las preguntas personales. Ahora sí voy a preguntar uno por uno.
hay perturbación en tu corazón o hay confusión acerca de estas verdades espirituales. Entendemos que hay un mundo espiritual que afecta hoy nuestra vida terrenal. ¿Sí? Dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. ¿Si alguien lo quiere leer? Efesios 1, del 15 al 23. Yo leo el subtítulo nada más, que dice, Pablo ora por sabiduría espiritual. Efesios 1, del 15 al 23. Si lo quieres leer, Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros y sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos de una operación del poder de su fuerza, la cual operó el Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder de su señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Dice el título, Pablo ora por sabiduría espiritual, y les está hablando a la iglesia en Éfeso y les dice, yo no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, lo recuerdo constantemente en mis oraciones, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Dice aquí que pide que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él, la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo también. Entonces, dice Pablo, como líder espiritual de la iglesia, le dice, yo siempre estoy, aparte de dar gracias por ustedes, ¿sí? Porque me enteré de su profunda fe, del amor, o sea, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el resto del pueblo de Dios. Y yo doy gracias por ustedes, oro por ustedes, para que Dios les dé esta sabiduría. Es normal que podamos tener confusiones, que podamos no entenderlo todo, sobre todo al principio, es normal, pero debemos de, cada verdad que Dios enseña en las Escrituras, ya sea en el estudio o en tu lectura, que espero que te estés teniendo cada día tu lectura de la Biblia, ¿sí? Hay que aferrarnos a estas verdades, porque esa es la forma en la que el Padre nos da esta sabiduría espiritual para que crezcamos en la percepción que tenemos de Él, ¿sí? Y de esa forma vamos entendiendo la grandeza del poder de Dios que está a favor de nosotros. Eso es lo que a veces perdemos de vista, y obviamente me incluyo porque yo también caigo en esos errores, y a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque se nos olvida quién cuida de nosotros, quién pelea nuestras batallas. ¿Sí? Si yo estoy como un hijo de Dios, no me debe preocupar. Obviamente tengo que hacer mi parte, pero no debo de tener pánico. Realmente confío en Él. En sus manos está mi vida. Todo.
Claro, yo tengo que ir a las escrituras para conocer cuáles son los principios que debo utilizar en mi vida y vivir de la forma en la que él me dicta, y de esa forma yo estoy seguro que puedo estar caminando bajo su cuidado. ¿Sí? Entonces, siguiendo con estas preguntas personales, ya vamos avanzando. Dice, ¿crees en Jesús? Pues el mismo Jesús en este pasaje, en el versículo 1 de Juan 14, te dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús nos está diciendo, confíen en mí y en todo lo que les estoy diciendo. Confíen en que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y podemos confiar en Él, que Él es Dios. Ahora, continuando con las promesas que leíamos al principio del pasaje, donde dice que en la casa del Padre muchas moradas hay muchas habitaciones, hay lugares espaciosos. Vivimos con esa seguridad de que tienes una morada celestial, de que tienes un hogar en el cielo, de que tienes una habitación en la casa de Dios. ¿Sí? Entiéndase, en la presencia de Dios. ¿Vivimos con esa seguridad o se nos olvida o no la conocía? También puede darse. Y yo no soy tan nuevo creyente que no sabía que Dios estaba preparando un espacio para mí en su presencia. Bueno, es una de las promesas que encontramos, una de las muchísimas promesas que encontramos en la Biblia, y tenemos que vivir con esa seguridad. Les quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Dice, todas estas personas murieron. Después lean el capítulo 11 de Hebreos completo, ¿verdad? Ahorita les voy a leer del versículo 13 al 16. Todas estas personas murieron aún creyendo de lo que Dios les ha prometido. Perdón. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. ¿Sí? O sea, dice aquí que todas las personas, todos los hombres y mujeres de fe, murieron creyendo firmemente lo que Dios les había prometido. Y no lo recibieron en vida. Lo vieron desde lejos, pero lo aceptaron con gusto. Y vivieron según la voluntad de Dios. Porque ellos coincidieron todos en que eran extranjeros en este mundo. No más. Porque eran, así es. Y dicen, no, pues yo busco, yo quiero estar con Dios. ¿Cómo va a ser? Ellos no tenían el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento, no tenían tantos detalles como hoy tenemos nosotros, somos privilegiados en ese aspecto, pero sí sabían que había un Dios y que había que estar bien con Él, y que había una vida después de esta vida. ¿Sí? Entonces, esa es la seguridad que debemos de tener nosotros cuando hemos creído en Cristo. Ahora, una vez que consideras que sí, Cristo es tu Señor y Salvador, que sí, Él es el camino, la verdad y la vida, y que hay una vida eterna, gracias a Él, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a las cosas temporales? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a las cosas eternas? ¿Sí? Ese es otro pasito, y es básico, ¿verdad? Porque cuando yo he creído en Cristo, se entiende que mi vida va a cambiar, incluso mis hábitos diarios, incluso mi manera de vivir. A lo mejor no voy a cambiar de trabajo, a lo mejor después Dios me va a llevar a un cambio de trabajo. Si estoy en un trabajo que a Dios no le agrada, obviamente me lo va a cambiar. Un hijo de Dios no puede estar cómodo trabajando en cosas que sean ilícitas o cosas que representen ciertamente algo que No le no le agrade, ¿verdad? Pero el punto es este: ¿qué tanto le dedicamos a las cosas temporales y a las cosas eternas? ¿Sí? Fíjense, yo me sorprendí cuando estaba
preparando el material, porque dice el libro de Hebreos, en el mismo libro, en el mismo capítulo 11, pero nos vamos a los versículos 24 al 26, que dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Esto para mí, ¿por qué es más sorprendente? Porque Moisés, él vivió en el Antiguo Testamento. Y aún así su fe estaba puesto en el futuro, en lo que Dios le estaba prometiendo a futuro. Y ellos no conocían a Jesús, pero esperaban al Mesías. Y es a lo que se refiere aquí cuando dice que Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, o sea, por causa del Mesías. ¿Sí? Era mejor morir por causa del reino de Dios. ¿Sí? Entonces él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer todos los tesoros de Egipto. ¿Se acuerdan? Bueno, se los voy a leer. Moisés, esto no es la Biblia, estos son comentarios. Moisés llegó a ser un profeta, legislador y uno de los líderes más importantes de Israel, ¿sí? o del pueblo hebreo, porque cuando Moisés existía todavía no era el pueblo. No, Israel sí es a partir de Jacob, perdón. Sí, a partir de Jacob, pero no eran israelitas, o sea, propiamente no estaba el país, eran los hebreos. Pero en el tiempo en el que nació, su pueblo era esclavo de Egipto. Y los líderes egipcios habían ordenado que todo varón hebreo recién nacido debía morir. Hay un contexto ahí de todo esto. El pueblo había sido llevado al exilio a Egipto, ¿sí? Pero el pueblo, como era el pueblo de Dios, que estaba en una etapa de disciplina, pero seguía siendo el pueblo de Dios. Oye, crecían y crecían y se multiplicaban sus bienes y los egipcios ya no sabían cómo contenerlos porque ellos decían, oye, este pueblo está creciendo tanto que se van a rebelar. ¿Sabes qué? Mandaron matar a todos los varones. Si nace un niño varón, mátenlo, le decían a las parteras. Pero las parteras, no siendo hebreas, no siendo creyentes, tuvieron temor de Dios y desobedecieron las órdenes de Faraón, de los líderes. Y se hacían como que, no, pues es que yo vine a atender el parto, pero nació primero porque las mujeres hebreas son muy fuertes y nacen los niños muy rápido. Antes de que lleguemos ya nació el niño, no lo puedo. Entonces, después dan la orden de que mataran incluso a los de, creo que de 3 años, una cosa así, un periodo, ¿sí? Eso viene en Éxodo 1 y 2. Después lo leen en el Antiguo Testamento, Éxodo 1 y 2. Entonces, sin embargo, Moisés se salvó y la hija de Faraón lo crió en el propio palacio. O sea, Moisés vivió como parte de la familia real, ¿sí? Pero luego, siendo adulto, Moisés tuvo fe, tuvo un encuentro con Dios y tuvo la fe suficiente para renunciar a un lugar privilegiado en el palacio de Faraón y pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y el prestigio que le otorgaban su posición dentro de la familia más poderosa en esos tiempos. Él dijo esto, entendió que eso era pasajero, que si había un Dios, era preferible estar bien con Dios, porque Dios, siendo Dios, es eterno. Entonces dijo, no, yo prefiero estar del otro bando. Pero qué difícil tomar esa decisión para alguien como tú o como yo, porque si nos dan ese poder y te dicen, oye, tú vas a ser hijo del hombre más poderoso del mundo, le vamos a pensar 2 veces para rechazar tu beneficio. Y más si tiene una colección de Ferraris, no. Sí, no, así, pero ese es nuestro corazón. Ahorita vamos a seguir leyendo. O sea, es muy fácil que las ventajas de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros nos engañen. Y dejemos de ver las ventajas que nos ofrece el reino de Dios a largo plazo. Nos dejamos ir, se nos van los ojos.
con los bienes, con las cosas aquí, lo Lo pasajero. material. ¿Sí? Hay que tener un equilibrio con todo eso. Y hay que poner a todas las cosas en su justo lugar. ¿Sí? La fe nos ayuda a ver más allá del sistema de valores que este mundo pasajero nos ofrece para poder ver los valores eternos del reino. Es, a ver, si yo recibo hoy recompensas terrenales, ¿qué tanto valor les estoy dando frente a las promesas de Dios? Si yo estoy empezando a olvidar lo que Dios me está prometiendo y me enfoco en obtener recompensas pasajeras, terrenales, me estoy perdiendo de lo mejor. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera salvar su vida terrenal va a perder la eterna, es lo que dice en otro pasaje. Tal como ya lo hemos comentado, la verdadera riqueza, la riqueza que viene de Dios, está ligada, es eterna, porque viene de Dios, y está ligada al Creador del cielo y de la tierra. De Él proviene todo lo valioso y lo duradero. Te invito a que pienses en la gente más poderosa y más famosa de este mundo. ¿Cuántos de ellos llegaron a la fama, al poder, por ser humildes, modestos y amables? Muy pocos. O sea, la gente que llega hoy a obtener fama, dinero y poder, no lo hace bajo los principios de Dios. ¿Sí? Y eso se va a acabar un día. En cambio, en la vida eterna los valores se invierten. Dice la Biblia, en palabras de Jesús, que los últimos serán los primeros. Pero los últimos llegarán a ser primeros si llegaron a ser últimos por elegir rendir sus vidas a Jesús. Porque también hay últimos que son flojos. Pues no vas a ser ni el primero aquí ni el primero allá. Pero si tú llegas a ser aquí como de los últimos según el mundo, ¿sí? Tú puedes ser el menos exitoso de este mundo, pero tener los primeros lugares en el reino de Dios, porque pones primero las cosas de Dios. Y de hecho, eso es lo que vamos a ver. Nos vamos a sorprender cuando estemos en esos banquetes que Dios va a preparar, las bodas del Cordero y en otros banquetes que va a haber, y vamos a extrañarnos. ¿Cómo? Personas que nosotros por ignorancia menospreciábamos porque no parecían tener importancia en este mundo, allá van a ser los más importantes. Más nos vale que nosotros estemos ahí. No buscar hoy la fama, el prestigio de este mundo, el reconocimiento de este mundo, no buscarlos por los valores del mundo, ¿verdad? Hay que buscar el reconocimiento de Dios. No hay reconocimiento más valioso que el que Dios te otorga. Es por definición infinitamente más valioso. Pero eso lo perdemos de vista, porque estamos muy metidos en nuestra vida terrenal. Como esto es lo único que vemos, nos confundimos y no creemos que hay un mundo espiritual, en el cual podemos, en tu día a día, puedes hacer una pausa, ir a la presencia de Dios, llenarte de su amor, llenarte de su sabiduría, llenarte de su presencia y vivir como un hijo de Dios. Él nos da todos los recursos, pero no lo buscamos. Hay que buscarlo. O sea, esta enseñanza es para recordarnos que cada día tenemos que ir a reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él. Tenemos que ir a buscarlo a Él si queremos estar en la presencia de Dios. Ya como un comentario general del libro de Hebreos, este libro de Hebreos, todo el libro tiene un mensaje muy importante para los cristianos que aman su vida terrenal. Y el mensaje es, no pierdas las recompensas eternas al cambiarlas por beneficios temporales de este mundo. No te pierdas. Porque es muy fácil empezar en el camino de Dios y luego flaquear por algún obstáculo, ya me desanimé y me regreso a buscar lo que siempre he buscado, en la forma que siempre lo he hecho. ¿Verdad? No, como cristianos no aplica, no debemos vivir. Ahora, estamos hablando de todo esto, estamos hablando de creer en Jesús, estamos hablando de reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y has creído esto? ¿Hay congruencia en tu vida entre lo que crees y lo que haces? Dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13.
Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Sí? O sea, si estamos creyendo todo esto, vivamos una vida honesta, haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Sabiduría que Dios es merecedor de todo esto. Si yo hago una buena acción, no es porque yo le pague a Dios algo, es porque Él así merece ser tratado. Él merece que nuestras vidas sean utilizadas para la extensión del reino, porque Él es digno de que todos crean en Él, porque Él nos creó. Entonces tenemos que trabajar en consecuencia y en el establecimiento del reino con esa pequeña parte que nos toca a cada uno, pero somos privilegiados porque Dios nos incluye en su plan. Sí, él pudo haber hecho la restauración de todas las cosas sin involucrarnos, pero decidió darnos oportunidad para que andemos en los caminos que Él preparó de antemano para nosotros. El camino hacia el éxito delante de Dios ya está trazado. Ya nada más es que lo busquemos y lo andemos. Porque Él ya lo preparó. Él tiene preparado cada uno de nuestros días, desde tu nacimiento hasta tu muerte, y sabe incluso cada palabra y cada pensamiento antes de que lo digas o antes de que lo pienses. Ya está todo ahí. ¿Cómo voy a conocer yo ese camino, esa senda que Dios tiene para mí? Reconociendo que Jesús es el único camino, pero que yo tengo que hacer esas obras que Él preparó de antemano. Tengo que buscar cuál es su voluntad y vivir de esa forma. Y nos vamos a equivocar, pero si tenemos la motivación correcta de agradarlo a Él, y ya para concluir, eh, en este pasaje, Cristo no censura al que preguntaba. ¿Sí? Alguien estaba diciendo, no conocemos el camino. A Tomás, Tomás le dice, o sea, no sé a dónde vas, cómo conocer el camino. Y Jesús no lo censura, más bien con ternura expusa de nuevo lo que los discípulos ya sabían, tratando de concentrar sus mentes perturbadas en las verdades profundas y básicas. O sea, Jesús dijo, están teniendo pánico. Oye, te estás hablando de que ya te vas, de que, o sea, ya se está terminando el ministerio, era evidente que estaban ya a esas alturas del partido, y entonces Jesús los calma dándoles esta verdad, que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Empieza diciendo en el capítulo 14, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Sí? O sea, Jesús no les dijo que Él conocía o que les iba a mostrar un camino como lo hizo Moisés. Tampoco dijo que iba a predecir un camino por el cual ir al Padre como lo hicieron los profetas. No dijo que ese camino podía guiarlos por esta vida como lo hace un gurú, un guía espiritual. No, lo que dijo es que Él mismo es el camino, que es el puente entre el fracaso del hombre y lo que Dios quiso siempre que el hombre fuera. Él es la única forma de volver a restaurar lo que nosotros siempre debimos haber sido. Asimismo, dijo que Él es la verdad, la que define las normas de justicia, que Él define lo que es la vida y que Él define la dinámica que hace posible lo que Dios ofrece. Con palabras parecidas a las que dijo a Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. No lo vamos a leer, pero se lo pueden llevar de tarea. Juan 3, versículos del 1 al 15. Cuando le anunciaba el carácter exclusivo de su mensaje y estaba diciendo que Dios envió a su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice desde el 15 y lo repite en el 16. ¿Sí? Él dijo que es el único camino, la única verdad y la vida verdadera. Los demás caminos no conducen a ella y los demás caminos te alejan de Dios. Esto es bien importante. Acude a Jesús, acude a quien dio su vida por ti, acude a quien murió y resucitó, acude a quien es el único que puede llevarte a la casa de Dios, es decir, a su presencia, acude al único que puede darte
vida eterna junto a Él. Y con esto concluimos. Le damos gracias, Dios. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.